Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es la entidad encargada de atender los conflictos sobre el despido injustificado de un trabajador? ¿Cuál es el plazo que tiene el trabajador para denunciar o reclamar ante dicha entidad? Recordemos que el contrato de trabajo tiene múltiples formas en las que se puede terminar. Todas estas formas están establecidas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y el 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de esas formas que existen, mediante las cuales se puede terminar el contrato, pues hay una, que es la que está establecida en el artículo 64, que es el despido injustificado. El despido injustificado es cuando se termina el contrato sin que exista una, digamos que una justa causa para que se termine el contrato. Sí, el artículo 62 nos enlista una serie de justas causas para terminar el contrato, y si la terminación del contrato no obedece a ninguna de esas justas causas que está allí, pues entonces estamos ante un despido injustificado. El efecto de un despido injustificado es que ese trabajador tendrá el derecho al pago de una indemnización, conforme a lo que nos dice el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces aclarado qué es el despido injustificado, ahora hablemos de la entidad que se encarga, digamos, de alguna forma de resolver esas situaciones. Es decir, pensemos que hay un trabajador y este trabajador, el empleador lo despidió sin justa causa. Bueno, ¿qué entidad es la que se encarga en esta situación? Entonces, para responder esa parte de la pregunta, yo debo aclararles esto que ustedes ven acá. Y es que, ¿cuál es la diferencia entre la famosa oficina de trabajo o el Ministerio del Trabajo y el juez laboral? No es lo mismo, ¿sí? Muchas personas creen que el Ministerio del Trabajo es como si fueran jueces, o creen que los jueces laborales son como el ministerio, y no es así. ¿Listo? Entonces, el Ministerio del Trabajo, empecemos por allí. El Ministerio del Trabajo es un órgano, es una entidad que pertenece a la rama ejecutiva del Estado colombiano, ¿sí? Ejecutiva, que viene de ejecutar, ¿sí? Ellos, digamos que tienen una carga administrativa en el Estado, ¿sí? El Ministerio del Trabajo no condena, no declara y no ordena pagar cosas, porque ellos no tienen esas facultades, ellos pertenecen a la rama ejecutiva, ejecutar, ¿sí? Entonces, dado esto, el Ministerio del Trabajo, ellos tienen son facultades sancionatorias, es decir, si el ministerio evidencia que un empleador está incumpliendo con alguna norma laboral, el ministerio lo que hace es iniciar un proceso disciplinario en contra de ese empleador, ¿sí? Un administrativo sancionatorio, no digamos disciplinario, digamos sancionatorio, en contra del empleador, y si encuentra que efectivamente se incumplieron con, digamos, algunas normas o algunos derechos u obligaciones laborales, pues el ministerio lo que hará será sancionarlo con la imposición de multas, incluso puede llegar a cerrarse el sitio de trabajo dependiendo de la gravedad de la situación. Pero entonces esas multas que el Ministerio del Trabajo va a, digamos, a imponer, serán multas que serán a favor del Estado, ¿sí? Son multas, no es el reconocimiento de ningún derecho. El ministerio sí le dirá al empleador, mire qué pasó con esto, haga lo otro, ¿sí? Si no lo hace, pues entonces yo tendré que iniciar el proceso y sancionarlo, pero nunca va a condenar al empleador a que pague, vaya y páguele al trabajador. No. Los únicos que pueden hacer eso, y ahí sí me salto entonces al juez laboral, son los jueces de la República. Los jueces de la República son los únicos que pueden declarar y condenar derechos laborales. Es decir, si yo busco que a mí, pues, mediante un documento, se diga que yo sí tengo este derecho laboral, yo no acudo al Ministerio del Trabajo, sino que debo acudir es al juez laboral. Al Ministerio del Trabajo nosotros acudimos para poner quejas, para que sancionen al empleador, o cuando queremos de pronto, antes de iniciar un proceso, queremos llegar a algún acuerdo con el empleador, llamarlo a conciliar a ver si llegamos a algún acuerdo, ¿sí? Pero nunca acudimos al ministerio para que él declare o le condene al empleador a pagarme algo a mí. Para que eso ocurra, tengo que ir a un juez laboral
digamos, de la ciudad o del lugar en donde se encuentre la persona. Es el único que concede los derechos. Respecto a la pregunta, entonces, cuando la persona tiene derecho a la indemnización por despido injustificado, esta persona debe dirigirse a un juez laboral para que ese juez revise la situación, mire si efectivamente estamos ante una situación de un despido injustificado, y si es así, y si es un despido injustificado, pues entonces condenará al empleador a pagar esa suma de dinero de esa indemnización, ¿sí?, al trabajador. Será mediante el juez laboral. El ministerio, como les digo, él es como una policía administrativa laboral. Va a estar allí, pero no le va a ordenar al empleador pagar. ¿Listo? Tienen que ser mediante el juez laboral. Ahora, finalmente, el tiempo o el plazo que se tiene para iniciar, digamos, este tipo de solicitudes de cuando yo quiero que me paguen la indemnización. Recuerden que los derechos laborales tienen un tiempo máximo de poderse ejecutar judicialmente, es decir, yo tengo un tiempo para yo ejercer mis derechos. Si yo dejo pasar ese tiempo, ya no podré hacerlo porque opera una figura jurídica que se denomina la prescripción extintiva, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene una persona para reclamar un derecho laboral judicialmente? Tiene 3 años. No es que en 3 años le tengan que pagar el dinero, no. Es que la persona tiene 3 años para ir a un juez y presentar una demanda. ¿Listo? Si esa persona se duerme en los laureles, como dicen, y no presenta la demanda, pues entonces, y pasan los 3 años, pues entonces judicialmente podrá el juez declarar la prescripción y no habrá ese derecho. Es decir, que para nosotros poder pedir derechos como la indemnización por despido injustificado ante un juez de la República, nosotros contamos con 3 años.